Bueno, gracias por venir. Hoy estamos una vez más en nuestro servicio Alfa y Omega Bogotá y hemos estado haciendo una serie que se llama El Espíritu Santo. Hemos hablado primero de Jesucristo, las unciones diferentes de Jesús, después hicimos una serie de paternidad para conocer al Padre y ahora dentro de esa Trinidad, ese misterio que la Escritura dice que Dios es uno, pero también son tres. Vamos a hablar del Espíritu Santo y hemos hablado de él. Y hoy vamos a continuar con el espíritu de profecía. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo no solamente es ser un maestro, consolar, no solamente se muestra a través de la oración y de la gracia, sino que el espíritu de profecía es una revelación que también viene para ayudarnos dentro de todo lo que el Espíritu Santo tiene y provee para nosotros. Ahora, vamos a comenzar con la palabra. El significado de profecía quiere decir predecir y adelantarse. Así que profecía significa decir o declarar algo antes de que pase. Es una declaración de futuro. Por eso tanta gente detrás de la profecía, porque quiere conocer el futuro. Ahora, dice delante de. El Señor establece en su palabra que Él no hace nada sin antes decirlo a sus siervos, los profetas. El profeta que está lleno de este espíritu de profecía viene para ayudar al pueblo de Dios, para anteponerse a las cosas, para advertir, como el espíritu de sabiduría cuando lo desarrollamos. Ahora, cuando hablamos del hebreo también, de la palabra profecía, quiere decir vista, sueño, revelación, visión y oráculo. Así que el espíritu de profecía también se manifiesta en la revelación, se manifiesta a través de los sueños, se manifiesta a través de la palabra de Dios, bien sea porque una impresión de la palabra salta a tu espíritu cuando lees o porque alguien te dice una palabra y el espíritu de profecía te la revela. Entonces hay que tener mucha atención con los sueños, porque de esa manera también habla Dios. El libro de Job dice que Dios habla de diferentes maneras, pero el ser humano no entiende. Y ese mismo verso dice, habla en sueños, por visión nocturna, cuando el hombre pone su cabeza en la almohada. Entonces, esta es la forma como la revelación del espíritu de profecía te ayuda y te imparte. La única mención de este espíritu, cuando usted vea espíritu de, ya sabe, lo hemos hablado antes, cuando decimos Espíritu Santo, quiere decir que la esencia de ese espíritu es santidad. Esto para los espíritus de Dios y para los espíritus también demoníacos. Si hablamos de espíritu de muerte, ¿qué hace este espíritu? Matar. Espíritu de ira, traer ira. Espíritu de temor, traer temor. Cuando hablamos de los espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, lo que va a hacer es que ese espíritu va a traer sabiduría. Así que profecía, la mención del espíritu de profecía, está solamente en el libro Apocalipsis 19:10. Y dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí hay doble mención de la palabra testimonio. Quiere decir que el enfoque del espíritu de profecía está en la palabra testimonio. Y vamos a ver lo tremendo que es esto y por qué dice que el espíritu de profecía está en los que retienen el testimonio de Jesús. Si yo les preguntase hoy, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué me dirías? Hay gente que dice, yo no tengo un testimonio, yo nunca estuve en la prostitución ni en las drogas, yo nunca he matado a nadie, no sé cuál es mi testimonio. Realmente no sé, he caminado con el Señor toda mi vida o siempre crecí en una familia cristiana o cualquier otro argumento, pero hay personas que no sienten que tienen un testimonio. Pues el testimonio en la vida humana es lo que nos hace entender que hemos sido impartidos porque Jesucristo está vivo. Que tú puedas tener un testimonio en tu vida, primero de salvación y después en cualquier otra área, finanzas, salud, familiar, en lo que sea, eso quiere decir que Jesucristo está vivo en ti. Si usted no tiene testimonio, nunca ha tenido una experiencia real con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de la profecía, porque es quien produce el testimonio en la vida humana por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de retener el testimonio de Jesús,
Si hoy Jesucristo viniese a esta reunión y le preguntáramos a Jesús cuál es su testimonio, ¿por qué la Escritura dice que tu testimonio es el espíritu de la profecía? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Mi testimonio es que mi Padre me levantó de los muertos. Entonces, retener el testimonio de Jesús para que venga el espíritu de profecía, ¿qué significa eso? Retener esa verdad en que Jesucristo está vivo, en que el Padre lo levantó de los muertos. Ahí entendemos por qué los cristianos efusivos gritan, Cristo vive. ¿Por qué una persona dice eso? ¿Por qué? ¿Es un cliché, es una tradición, es un modismo? No, es una revelación de que al Jesucristo estar vivo, tú puedes también tener vida con Él. Y les voy a explicar una cosa. Jesucristo es el único líder religioso, por decirlo de alguna manera, que vive entre los muertos, fue levantado. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro líder religioso jamás ha estado entre los muertos y se ha levantado. Entonces el diablo siempre va a poner su duda en la resurrección. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no está vivo, nosotros no hacemos nada aquí hablando de Él. No hay perdón de pecados, no hay ruptura de la iniquidad, no hay ningún tipo de beneficio que podamos recibir, porque si recibimos algo es porque Jesucristo vive. Entonces, esta palabra nos está diciendo que el que retiene el testimonio de Jesús, de que Él vive, puede ser impartido por medio del espíritu de profecía y del testimonio de Jesús. Entonces Cristo, su testimonio es, yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Todos, así como Jesús, debemos tener un testimonio. Si decimos que conocimos en algún momento a Jesucristo, algo Él tuvo que haber hecho en nuestras vidas. Si yo no tengo un testimonio, la verdad, ni siquiera hay salvación. Tendría que ver cuál es la fe que tengo. También el libro de Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La profecía es lo que te guía, es lo que te da ese destino, es lo que te explica lo que está pasando, porque es la revelación. Cuando no hay profecía, dice la Escritura, el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiere decir esto? Si este salón estuviese completamente oscuro, sin ningún tipo de luz, el libro de Isaías hace una analogía con algo como esto y dice, están como a tientas, como palpando las paredes. Cuando todo está oscuro, para yo poderme guiar, necesito usar las manos para saber dónde estoy. Si hay algo tirado en el piso, protegerme de alguna manera de esa oscuridad. Entonces el libro de Isaías deja ver que el pueblo de Dios sin profecía está como palpando las paredes, como a tientas porque no sabe qué hacer. No tiene guía, no tiene dirección. Por eso la gente corre a los profetas, para que los profetas los ayuden. Pero ahora vamos a ver que dice la Escritura que el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. No tengo que buscar profetas para saber qué hacer, porque Cristo, que está vivo, es mi profeta. Muchísima gente corriendo a la adivinación. ¿Recuerdan Saúl cuando hemos hablado de él? Fue el rey de Israel que conocía perfectamente la ley de Dios, la Torá. Va donde una bruja para buscar revelación. Se atreve a transgredir la Escritura de tal manera que va donde una bruja de la necesidad que había porque no sabía qué hacer. Si iba a ganar la batalla o la iba a perder. Y busca la adivinación. El espíritu de adivinación, que es brujería, hechicería, es un espíritu que viene de la palabra pitonisa, la pitón, una serpiente, de ahí viene la palabra pitonisa, y entonces es adivinación, es un demonio. La Escritura lo llama en el libro de Hechos, espíritu de adivinación. Esta es la contraparte, es como la falsedad, la copia del espíritu de profecía, que me da revelación. Dios tiene revelación, pero cuando no sabemos cómo acceder a ella, pues la gente está buscando el conocimiento del mundo y el conocimiento demoníaco. Entonces vamos a ir pensando, ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi testimonio real? Cuando una persona no testifica es porque no cree que eso ya es una realidad en su vida. Si usted dice, yo consumía drogas, pero no soy capaz de contarle eso a nadie, no soy capaz de contar cómo Cristo me liberó, la verdad usted no cree porque tiene miedo de mañana volver a caer.
Porque una persona que ha sido realmente liberada de alguna atadura pecaminosa puede decir sin problema, Jesucristo me liberó del alcoholismo, me liberó del pecado sexual, me liberó de las drogas. Pero cuando usted no lo dice, no solamente le quita la honra a Dios, no testificando, sino que el enemigo pues vuelve a traer esas mismas situaciones. Y ahí es donde usted se da cuenta, porque él quiere convencerte con mentiras de que eso no fue logrado en el mundo espiritual, de que eso no fue hecho. Tengo que pensar cuál es mi testimonio, de dónde me sacó el Señor. Y el testimonio no es ese cuento que a veces nos gusta echar, de que yo era muy buena y siempre tuve mucha comunión con Dios y todo eso bueno. El testimonio es algo que glorifica al Señor de pecado, de atadura, de lascivia, donde Él te rescató. El testimonio no es donde tú quedas como un héroe, sino donde Jesucristo es exaltado. Y les voy a explicar por qué hay una fuerza tremendamente espiritual y poderosa detrás de los testimonios, que por eso usted ve, por ejemplo, ahora está de moda grabar videos y hacer contenido diciendo, por supuesto, antes estaba sin dinero, conocí esta empresa y ahora tengo millones de dólares. ¿Por qué usted cree que hacen eso? A veces son mentiras y lo hacen por la fuerza del testimonio, porque hay un poder espiritual ahí. Entonces el mundo también hace eso de grabe un video, grábese diciendo no sé cuántos kilos ha perdido o cualquier otra cosa que convenza al otro de que usted tiene razón. Es una copia, es una trampa. Vamos a ver lo que dice Hechos 10, 36 al 44. Dice, Pedro testifica de Jesús ante Cornelio, la familia de Cornelio y sus amigos. Hemos hablado de Cornelio antes, pero quiero que vean lo poderoso que es cuando nosotros retenemos el testimonio de Jesucristo, lo que pasa. Mire lo que empezó a decir Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, predicó Juan. Y empieza a hablar de Jesús y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y con ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todos, sino a los que somos testigos de Dios, habiendo ordenado de antemano a nosotros que comiésemos y bebiésemos con él después que resucitó de los muertos. Y dice aquí, y de este dan testimonio los profetas y todos los que en él creyeron, que recibieron perdón de pecados en su nombre. Dice la Escritura, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando usted se sienta en una situación oprimida y usted quiera que la manifestación de Jesús venga a su vida, tiene que comenzar a declarar el testimonio de Jesucristo. Miren, hay una persona que me ha contado, un discípulo que yo tengo en Miami, y ella me dice que tiene un sueño y en el sueño hay un demonio que no la deja hablar, la está acosando. Ella había sido partícipe de la Iglesia Católica toda su vida y en la Iglesia Católica enseñan una oración que se llama el credo. Dice que cuando está en el sueño ella no se acordaba de nada de lo que había oído en la iglesia cristiana y lo único que estaba realmente arraigado era esto. Y ella quería comenzar a decir el credo y este espíritu no la dejaba, por alguna razón ella no podía. Entonces ahí, cuando estaba haciendo esta palabra, entendí por qué ella quería decir eso. Eso es una oración que, aunque tiene algunas cosas que no son ciertas, es una revelación real bíblica. ¿Por qué? Si usted se siente en un problema oprimido y demoníaco, comience a decir el testimonio de Jesucristo. Yo creo que Cristo vino de un vientre virgen, que caminó por la vida levantando, sanando. Yo creo que el Padre lo levantó al tercer día de entre los muertos, que vive. ¿Usted por qué cree que hace eso? Porque esa declaración en el mundo espiritual comienza a hacer retroceder al diablo. Hay una película tremenda que ahora mismo es de la vida real y se llama La Liberación, se la recomiendo.
Es una película de una familia americana que se muda a una casa y hay una posesión demoníaca ahí. Y ella no conoce la Biblia, la protagonista no sabe nada, pero el enemigo le toma a su hijo menor, quizás de unos 8 añitos por ahí. Y ella tiene una guerra directamente espiritual. Ella no sabe lo que está pasando. El enemigo se manifiesta, le toma a su hija. Ella no sabe qué hacer. Y de repente, por inspiración del Espíritu Santo, recuerden que es una película de la vida real, ella comienza a gritar Jesús. Y comienza a decir, Él me ama. Y comienza a hablar de Él. Y el don de lengua viene a hacer una contraposición al diablo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted retiene el testimonio, ¿quién es Jesucristo para mí? Jesucristo está vivo. El Padre lo levantó entre los muertos. Eso es algo que el mundo espiritual no puede soportar. La tumba de Cristo no lo pudo retener por la fuerza que tiene la resurrección. Entonces, ¿qué significa retener el testimonio de Jesucristo? Que Jesucristo está vivo. Y cuando tenga una opresión, cuando tenga usted algún problema grande, usted comience a declarar ese testimonio, el testimonio de Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 1:13 de la Nueva Versión Internacional. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y andaba con ignorancia. Pablo no está hablando de todo lo bueno que él era. Pablo está diciendo de dónde el Señor lo sacó. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando iba delante de los reyes, la Escritura dice, no tendré vergüenza de hablar mi testimonio delante de los reyes? Pablo iba donde sea, y aunque para la realeza de la época era algo de baja categoría, de poca monta, el hablar cosas de este tipo, a Pablo no le importaba, teniendo él toda la envergadura de abolengo que Pablo tenía. Él hablaba sin vergüenza de lo que Dios había hecho en su vida, de dónde lo había rescatado. Y la forma como Pablo evangelizaba y hablaba de Jesucristo para que otros creyeran, no era diciendo lo bueno que él era, porque eso es algo religioso mojigato. Estamos aquí por la gracia de Jesucristo, no por lo bueno que usted es. ¿Cómo evangelizaba el apóstol Pablo? Dice Hechos 9, del 3 al 9. Este es el testimonio de la conversión de Saulo. Él está diciendo todo lo que era. Entonces dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió nada. ¿Quién creen ustedes que le habló a Saulo de Tarso en el camino a Damasco? ¿Jesucristo qué? Jesucristo resucitado. El espíritu de la profecía. Porque le está diciendo, vas a ir, vas a estar allá, te van a llevar. O sea, le está diciendo el futuro, pero además le está hablando. Dice que no veían a nadie, era algo espiritual, pero oían la voz. Entonces Jesucristo no le habló a Pedro, a Juan, a Jacob, igual como le habló a Pablo. Porque Jesús estaba vivo en carne y hueso cuando discipuló a los apóstoles. Pero Pablo, en este momento, Saulo, está ante el Cristo resucitado. El espíritu de profecía quiere decir que si a Pablo le pasó esto, a cualquiera de nosotros hoy, el Jesucristo vivo podría hablarnos. Este espíritu que le habló a Pablo podría hablarnos, porque este episodio, esta escena, se da cuando ya Jesucristo está resucitado. Entonces, ¿podría Dios hablarme directamente con mi nombre? Claro. ¿Podría revelarse a mí? Sí, pero ¿cómo lo hago? ¿O cómo podría pasar esto? Si usted retiene el testimonio
de Cristo, si usted cree que el Padre lo levantó de entre los muertos y usted lo declara y lo cree, el Espíritu Santo va a decir: encontré un corazón, encontré una vida a quien hablarle. En el caso de Pablo no fue porque él creyó, pero era el furor y la persecución lo que atrae a Jesús para cambiarlo de las tinieblas a la luz. Pero esto nos muestra que ese espíritu de profecía sí puede hablar, sí puede comunicarse, sí puede llamarme por mi nombre. No es una escena abstracta, bíblica, que no tiene sustancia. Es algo donde yo puedo ser el protagonista de ese episodio, porque Cristo resucitado puede hablarme. Ahí usted entiende la maquinación del diablo de poner un Jesucristo bañado en sangre en una cruz que no se mueve, que está sufriendo. Una vez en Houston, esto se los he contado antes, atendí una mexicana y ella me dijo: yo venero la muerte, creo en la muerte, en la santa muerte, porque la muerte venció a Cristo. Y yo le dije: sí, mi reina, te falta la otra parte de la historia, porque Él resucitó. Pero quiero que vean cómo el enemigo engaña, y van a entender a lo largo de toda la enseñanza por qué es tan importante la resurrección. ¿Por qué el enemigo trata de poner a la muerte superior a Cristo? ¿Por qué hace eso? Porque hay un poder espiritual sobre la resurrección. Y les voy diciendo, o sea, todo nuestro evangelio, nuestra fe, se basa en la resurrección. Si Cristo no está vivo y no resucitó, vana es la predicación, en vano creemos en Él. ¿Por qué? Porque entonces es un Dios muerto igual que los otros, que no puede hacer nada por ti y por mí. Cuando Cristo te impacta y tú hablas de Él, el mensaje que recibe el mundo entero es: Jesucristo está vivo. Lo que hizo en mi vida lo puede hacer en la tuya. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 11 al 17. Este capítulo es el capítulo de la resurrección. Porque porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Lo dice en sentido de pregunta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó solo, sino que en verdad de los muertos no resucitan. Si esto no fuese cierto, los muertos no resucitan, nosotros no podremos un día resucitar tampoco. No solamente estamos mintiendo en la forma como decimos que Cristo nos ha ayudado, estamos mintiendo, somos hallados falsos, porque Él estaría muerto, sino que nosotros, esa creencia que tenemos que un día vamos a ser levantados con Él, también sería algo imposible. Entonces dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis vosotros en pecado. Porque el borrón del pecado viene porque Jesucristo murió para quitar tu pecado, para perdonarte, para que vivas con una conciencia sin pecado. No importa de dónde vengas y qué sea lo tan grande que hayas hecho. Si Jesucristo es tu Señor y tú te arrepientes, Él viene y toma tu pecado y lo quita las consecuencias, quita la conciencia culpable y te hace libre del pecado, de la maldición y de todo lo que esto representa. Pero si Jesucristo no resucitó, toda nuestra predicación, no hay nada que podamos enseñar que valga si el enemigo logra anular en tu cabeza que Jesucristo no resucitó. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Que Él estaba muerto y ahora vive. Vamos a ver un poco lo que es el testimonio y lo que significa en el mundo espiritual ser testigos. Deuteronomio 19:15. Esto es la ley del testimonio. Recuerden que testimonio es la palabra clave de la única mención del espíritu de profecía que está en Apocalipsis. Dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Sobre el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Esta es la regla, la ley. Dice también Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de uno solo. Y Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, y en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora les voy a explicar una cosa. En el derecho procesal existe algo que se llama plena prueba. Estamos hablando de la real ley del derecho procesal. Entonces, en el derecho procesal, la prueba testimonial exige, para que sea plena prueba probatoria, que mínimo existan 2 testigos o 3, pero mínimo 2. Esto es algo bíblico, esto sale de la Biblia, esto es derecho procesal. Entonces, estos testigos deben coincidir en modo, en tiempo, en lugar, haber visto y oído, para que se pueda considerar prueba. Y vamos a ver, pastora, ¿para qué usted nos enseña esto de derecho procesal? Porque toda la Biblia se trata de una corte, de un juez, de un acusador. ¿Cómo hago para defenderme de todo lo que el diablo está haciendo contra mí? Usted debe saber cómo es el derecho procesal del cielo. Porque esa forma de entender la Biblia lo saca de la abstracción y lo trae a una práctica. Ahora, cuando la Escritura me dice, y hago una analogía con el derecho probatorio, que 2 o más testigos constituyen una prueba en mi contra, usted también tiene que saber que el enemigo lo quiere usar como un testigo falso, que esta es su forma de operar, porque ya entendemos lo que significa que 2 testigos se pongan de acuerdo. ¿Y cuántas personas dicen, sí, nosotros lo vimos, estuvimos ahí, realmente así pasó? Y no es cierto. Y esto te queda un derecho legal. Cuando otro testifique contra ti, quiero que sepas que este es el derecho legal, injustamente. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque también en un momento te constituiste en un testigo falso. Cuando estaba haciendo esta enseñanza, la predicación falta muchísimo, pero les voy a contar esto. Yo tenía por ahí unos 6 años, mi hermana menor tenía 4 y mi otra hermana tenía 10. La de 10 era un poquito gordita y ella se comía todo, se llevaba las cosas de la cocina. Bueno, yo era un palillo y no comía nunca. Entonces, por supuesto, si algo se perdía de la cocina, pues a mí no me iban a culpar porque yo nunca comía. Mi hermana menor y yo nos llevamos una gelatina de limón de la cocina y empezamos a echarle un poco de tazas que teníamos ahí, nos comimos todo eso, lavamos todos esos corotos en el lavamanos y no pasó nada. Cuando llegó mi mamá a buscar la gelatina, pues nosotros no sabemos nada y acusaron a mi hermana de 10 años. Mi mamá le dio una paliza y ella lloraba y decía, yo no fui. Claro, cuando nosotras vimos la desproporción de su agresividad con ella, pues nos dio temor, nos asustamos, no dijimos la verdad. Tampoco dijimos, ella fue, pero no dijimos la verdad. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza, me di cuenta lo tremendo, injusto, cruel que puede ser un testigo falso. Porque va a recibir el castigo el otro. Entonces nosotros debemos cuidarnos nunca. Levantarnos a decir, yo lo oí, porque estoy de acuerdo con la persona a quien quiero favorecer. Tenga cuidado con eso. Mateo 26, del 59 al 61. Jesús es arrestado y está delante del concilio, delante de la autoridad. Es un proceso legal para ver qué hacen con él. Y la Escritura dice aquí, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. No tenían cómo acusarlo, pero ellos sabían la ley testimonial de 2 o 3, de mínimo 2, el derecho procesal de Deuteronomio, y ellos dicen, buscaban testigos falsos contra Jesús para entregarlo a la muerte. Recuerden que dice Deuteronomio, por 2 testigos morirá aquel, y dice, y no los hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, nadie lograba coincidir para que la ley se cumpliera en lo que estaban diciendo de Jesús. Al final, hallaron 2 testigos falsos que lograron dar en el blanco. Y hallaron 2 testigos falsos que dijeron esto. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, hablando de Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. En ese concilio, la autoridad dijo, es reo de muerte.
Esa fue la conclusión, esa fue la sentencia. Porque Jesús él le decía, defiéndete, y él no hablaba. Eres el Hijo de Dios, y él dijo, ustedes lo dicen. Y ellos concluyeron, es un blasfemo, es reo de muerte. Y le dan una sentencia a Jesús, pero recuerden que la misma palabra dice que los testigos eran falsos. Ahora, Juan 2, 19, 21. ¿Qué fue lo que dijo Jesús y qué fueron lo que dijeron los testigos? Dice, Jesús respondió y les dijo, destruir este templo. Cuando él entra con el látigo y están vendiendo en la casa de su padre, él dice esto, destruir, no lo voy a destruir, dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice la escritura, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, que agarraron un fragmento de las palabras de Jesús, lo tergiversaron y ellos dos dijeron, lo escuchamos decir que iba a destruir el templo de Dios y todo lo que dijeron era falso. ¿Se ha encontrado con alguna persona así? Que uno dice, Dios mío, eso no fue lo que yo dije. Y agarró una porción de tus palabras y la convirtió en algo que suena bien parecido, pero la intención es falsedad, es maldad, es constituir un testimonio falso. Y así, con esto, a Jesucristo lo declararon reo de muerte. Mátenlo. Este fue el juicio. Testigos falsos. Hechos 1:8. Dice la escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, cuando haya pasado algo en tu vida, entonces me seréis testigos. Es una obligación, es un mandato. Háblale a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica para que otros crean. Cuando tú hablas del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, tú le declaras al mundo espiritual y a los que te oyen, Jesucristo está vivo. Y si lo hizo por mí, también lo va a hacer por ti. No es igual alguien que te predique algo que nunca ha vencido, que nunca ha vivido, que una persona que te dice, yo estuve ahí y de ese lugar me levantó el Señor. Por eso es que Cristo puede hablar perfectamente de resurrección, porque Él fue levantado entre los muertos. Si usted nunca ha estado muerto y el Padre le ha dado vida, no es lo mismo. Entonces, el poder que tiene cuando alguien te habla de algo que ha vivido, ya se van a dar cuenta por qué. Es una fuerza espiritual que viene con un pacto para que eso en tu vida también se cumpla. No es lo mismo que tú cuentes el testimonio de otro. Sí, lo puedes decir, el testimonio de otro, lo que Dios hizo en la vida de él o de ella, pero no es lo mismo que el que está hablando sea el que lo ha vivido. Porque hay una fuerza espiritual. Ahora vamos a ver la palabra testimonio. ¿Qué significa? Aquí es donde viene, wow, la tremenda revelación. Dice que viene de una raíz primaria que significa udé. Y significa repetir, duplicar. Repetir, duplicar. Cuando usted habla el testimonio, no solamente en su vida vuelve a pasar, se duplica, sino que el que está escuchando, usted le da la oportunidad de que eso se repita en la vida de otro. De que eso se duplique, viene con un pacto, el testimonio viene con un pacto para poderse repetir. Jesucristo no es egocéntrico para decir, dile a los demás que yo te ayudé. ¿Para qué haría algo como eso? Todo en el mundo espiritual tiene una razón de ser. Él dice, testifica para volverte a bendecir y para bendecir a otros a través de lo que dice en tu vida. Entonces significa repetir, duplicar. Esto es una tremenda revelación. ¿Por qué? Porque es la impartición del testimonio. Ahora entiendo por qué Pablo, cuando llegaba a cualquier lado, lo primero que decía era el episodio de Damasco. Y el rey Agripa, ¿qué le dijo? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso le dijo el rey. ¿Por qué le dijo Pablo? Porque con eso que tú cuentas tremendo, pero no era Pablo, era el poder que había en el testimonio. Cuando usted ha salido de las deudas, cuando el Señor lo ha sanado y usted encuentra una persona que está en esa situación, primero tú conoces todos los sentimientos de estar ahí, pues los has vivido. Y segundo, sabes la palabra. Entonces,
Esto es algo importante. El testimonio, número 1, debe glorificar al Señor. Y número 2, tiene que tener una base bíblica. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? ¿Qué te reveló? ¿Cuál es la palabra para orar eso? Para declarar eso, para creer como tú creíste. Dime. Pero si el testimonio solo lo glorifica a usted, Cristo no aparece por ningún lado y no hay base bíblica, eso no es un testimonio. Tiene que tener una base. Bueno, a mí, por ejemplo, en la deuda, el Señor me dijo, prestarás y no pedirás prestado. Y yo me grabé eso en mi cabeza. Prestarás y no pedirás prestado. Prestarás y no pedirás prestado. Y comencé a declarar eso hasta que presto y no pido prestado. Amén. Porque Jesucristo tiene ese testimonio, esa porción de la Escritura, lleva la fuerza para que tú también salgas de eso. Y a todos los que se los cuente, una vez que de verdad no tengas deuda. Pero si tú estás hablando de eso y estás endeudado, pues no es lo mismo. Tú lo puedes decir y lo puedes aconsejar, pero la fuerza viene. El Señor está pactado contigo cuando el testimonio es verdad. Si usted miente o exagera o dice cualquier otro disparate, no está dispuesto el Señor a duplicar o a repetir el testimonio en la vida de otro. Entonces debe haber una palabra bíblica que avale el testimonio. Vamos a ver 2 de Pedro 1 del 16 al 19. Imagínense que este capítulo se llama Testigos presenciales de Cristo. Dice Pedro, porque no os ha dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, recuerdan que un testigo oyó y vio, dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este episodio que Pedro está hablando es el momento donde Jesucristo él le dice lo de las enramadas, en el monte de la transfiguración. Él dice, yo estaba ahí porque Jesús se llevó 3 testigos, Jacobo, Pedro y Juan. Cuando Él se transfigura, algo que nadie había visto, la Escritura dice en esa escena que la voz del Padre abrió el cielo y le dijo a ellos, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Entonces Pedro está diciendo aquí, yo soy testigo de que el Padre le habló, yo estaba ahí. ¿Para qué Jesucristo se llevó esos testigos? Ahí ya Cristo no está, eso es 2 de Pedro. Se los llevó para que Él diga que lo vio. Para que Él convenza a los demás de que eso pasó, porque Él está diciendo, yo soy testigo, yo lo oí. Oí cuando el Padre le dijo esto. Y la palabra ahí dice testigos presenciales de la gloria de Dios. Y esto no lo vamos a desarrollar, pero en esa transfiguración estaba Elías y Moisés. Elías y Moisés, ¿qué representan? Elías, la profecía, y Moisés, la ley, y Jesús, la gracia. Y ellos 3 están en el monte, y Apocalipsis llama a Elías y a Moisés los 2 testigos. Las 2 ramas de olivo, los 2 testigos. Eso sí lo vamos a dejar porque es complicado y complejo, pero quiero que vean esto. ¿Para qué ellos están ahí? Vamos a volver entonces con el espíritu de la profecía. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces la palabra profecía, como hemos hablado, significa sueño, visión, revelación, oráculo. La profecía es un mapa que te guía al destino. Lo vemos en Génesis 49 cuando Jacob profetizó en cada uno de sus hijos lo que iba a pasar. Un padre puede profetizar sobre un hijo bendición para que por esa línea ese hijo camine. Por eso tan delicadas las palabras de un hombre y no igual a la de la mujer. Porque el libro de Génesis dice que Dios al hombre le dio una boca y le dijo, como tú llames las cosas, así se van a llamar.
¿Y saben qué? Él le puso el nombre a Eva. Él le puso el nombre a los animales. El hombre puede declarar, y si el hombre te declara, tú eres bruta, tú eres fea, tú no sirves, él puede ser tu profeta. Porque la mujer no puede hacer eso, el hombre sí. Porque Dios le dio esa boca a él. Y le dijo, como tú llames las cosas, así se van a llamar. Yo te entregué esa autoridad para que tú lo hagas. Entonces, Jacob, ¿qué hace? Bendice a sus 12 hijos en Génesis 49 y les declara el destino a cada uno. Cuando hablamos de los sueños, que es una parte importante del espíritu de profecía, que ustedes dirán, ¿por qué no todo se basó en revelación? Porque es que la Biblia dice que la profecía más segura es la que está escrita. ¿Usted quiere profecía sobre algún área? Estoy endeudado. Profetiza, prestaré y no pediré prestado. Busca en la Biblia la base del verso que tú necesitas según lo que estés viviendo. Esa es la profecía más segura, porque no hay el corazón del profeta que muchas veces está por la dádiva para profetizar conforme a lo que él quiere obtener de ti. Pero los sueños son importantes. Ahora, Jeremías 23:28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Miren, los sueños son la paja y la revelación es el trigo. De nada le sirve tener un sueño. Por tener un sueño no es profeta. La profecía es la revelación del sueño. Porque un sueño puede tener cualquiera. Faraón tuvo sueños, el copero y el panadero tuvieron sueños, mucha gente tiene sueños. Pero aquí dice, el trigo y la paja no tienen nada que ver. Una cosa es el sueño y otra cosa es la interpretación. Por eso usted veía a Nabucodonosor cuando tuvo el sueño buscando a todos los adivinos, astrólogos, buscando a Daniel, Faraón, buscando a José. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es un don de Dios, es el que te va a dar el soplo, la inspiración para que tú puedas entender lo que soñaste. Entonces el sueño solo no es profecía. Soñar no es ser un profeta. José le dice a los oficiales de Faraón, Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Porque si a Dios le placía, podía revelar lo que el sueño significaba. Y también en Génesis 4, 15, 16, le dijo a Faraón José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir que tú oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Si al Señor le place, Él te va a dar la interpretación del sueño. Debes orar para que Dios te conceda el don de interpretación del sueño. Pedir cosas importantes, siempre se los enseño. Pedir lo que conviene. Pedir lo que te va a ayudar, porque sí, Dios puede mostrarte revelación a través de los sueños, cómo hago algo. A veces yo le pregunto muchas cosas a Dios y me duermo y Él en el sueño me explica. Me muestra el versículo, me da una solución, pero usted tiene que tener como ese don, esa comunión con el Espíritu Santo para la interpretación. Tampoco estar detrás de todo el mundo contándole el sueño, tuve este sueño, revélame el sueño. No, pídale a Dios la revelación, la interpretación. Porque miren aquí, los impíos buscando a los hijos de Dios para que le revele los sueños. Nabucodonosor, Faraón, los coperos, el copero y el panadero, porque no tenían el Espíritu de Dios. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, puede pedir el don para entender. No estar buscando esos libros que, ¿cómo se interpretan los sueños? O buscando en Google, soñar con rana, por favor. Porque eso lo puede conducir a la adivinación. En cambio, el Señor sí puede guiarte. Y hay muchos pasajes bíblicos donde dice cómo Dios, por medio de los sueños, guiaba a sus hijos. A José le mostró un destino glorioso por medio de los sueños. A los magos les advirtió cuando iban a la estrella, le dijo, tengan cuidado con Herodes, devuélvanse por otro camino. A José, el padre de Jesús, le dijo, María está embarazada y yo soy del Dios Altísimo, es el niño, ayúdala. Entonces Dios puede decirte cualquier cosa en los sueños cuando tú tienes una comunión con Él. Los personajes bíblicos no andaban buscando a otros que la interpretaran. Los del Señor eran los impíos. Mateo 23,
37. Ya casi estamos terminando. La profecía es un don de Dios. Es una inspiración del Espíritu Santo que viene igual como viene el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría. De la misma manera, es algo espiritual que por medio de la oración, del ayuno, de la comunión con Dios, el Señor puede impartir, puede derramar en ti. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando a Dios le place, el Espíritu Santo te puede inspirar para hablar profecía, pero no es de voluntad humana, no es que yo quiero profetizar. Miren, una vez estuve en una iglesia y escuchaba un supuesto profeta y él daba una conferencia para líderes nada más. Y yo estaba ahí porque la pastora principal me había obligado a ir, aunque no me gustaba el profeta. Y él dice, yo voy a extender mi manto profético para que usted profetice. En la Biblia dice que había una compañía de profetas y los siervos de Saúl comenzaron a profetizar, eso es cierto, pero miren, dice que es por voluntad de Dios. Entonces él dijo, usted va a empezar y se va a acercar a la persona que tiene enfrente y cuando le vea su mirada, si se ve triste o se ve como usted crea, usted empieza a decirle, yo te veo triste, pero Dios te va a consolar. Y yo dije, el Señor reprenda el diablo. ¿Por qué? Porque eso no es profecía. Profecía es una inspiración del Espíritu Santo, una declaración de futuro, de algo que nadie sabe, pero en el seno de Dios, en el secreto de Dios, el Señor sabe de lo que tienes necesidad, con lo que estás luchando. Y el Señor, si quiere, si a Él le place, sin buscar, va a venir y te va a ayudar. Pero no es que yo te voy a ver la cara o te voy a ver el par de zapatos que cargas puesto para decirte cómo más o menos yo pienso que es la profecía. Eso no es de Dios. Primera de Samuel 19:20 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que era un profeta, que estaba allí, él los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Entonces, obviamente estar en un ambiente profético, también eso viene sobre ti, porque es un ambiente espiritual donde tú estás siendo impartido, y eso viene sobre ti, pero todo esto es inspiración, es un don de Dios. Obviamente no vamos a desarrollar la parte de la adoración, porque lo vimos cuando hablamos de la paternidad de Dios en el capítulo de Espíritu y Verdad. Pero todo lo que tiene que ver con el espíritu de profecía siempre se va a manejar en la adoración. Por eso el verso que leímos de Apocalipsis dice, adora a Dios porque Él es el espíritu de la profecía. Cada vez que David cantaba y adoraba, el mundo espiritual se abría. Dice la palabra que Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Y cuando David cantaba, el espíritu dejaba a Saúl. ¿Cómo escribió David todos los salmos? Porque David cantaba, David era un adorador. Y cuando adoraba, la revelación venía. Siempre que vamos a trabajar liberación y sanidad de verdad profundo, tenemos que adorar un rato hasta que la atmósfera venga al espíritu de profecía. Es que sin Dios no hacemos nada, porque de nada me sirve a mí decirle una cantidad de cosas y si su vida no cambia, pues no hay evidencia de que la vida de Cristo está en usted. Si usted viene todos los días aquí y no pasa nada en su vida, aquí no está Dios. Tiene que pasar algo. Y eso se consigue también por medio de la adoración. Hechos 19:6. La profecía también puede venir por imposición de manos de alguien que está impartido, impregnado de esto. Dice Hechos. Y habiéndole impuesto manos, Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque mucha gente cuando ve a un ministro sin ni siquiera saber quién es, corre para que le ponga las manos. Usted no sabe, porque así como se imparte lo bueno, también se imparte lo malo. Tiene esa persona que vivir en santidad para que eso no venga a tu vida. Primera de Corintios 14:1. Dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
No está mal procurar los dones. No está mal pedir en oración, Señor, tú dices que procuremos los dones. Yo quiero tener estos dones. Yo quiero profetizar. Yo quiero tener revelación, tener interpretación de sueños. Yo quiero esto. Y tú dices que lo procuremos. Entonces, esto es una oración que agrada a Dios. Porque cuando tú dices yo quiero profetizar, es que quiero la vida de Cristo, la resurrección, el testimonio de Jesús dentro de mí para impartírselos a otros. Profecía no es saber el número de la lotería. Profecía es el testimonio de Jesucristo, que usted lo tenga adentro y lo pueda administrar a otro. ¿Cómo ayudo a la gente? Háblale de Jesucristo. Dile que el Padre lo levantó de los muertos. Ay, pero es que no me van a creer eso. Eso no es problema tuyo. Tú lo dices y el Espíritu Santo los convence. Ese es su trabajo. ¿Recuerdan la primera prédica del Espíritu Santo? Él es el que convence. Nosotros no convencemos. El Espíritu Santo convence. Usted solo le deja la palabra ahí y ya. Pero tienes de verdad que estar lleno de esto. Porque si usted es un fariseo, que usted está hablando de un Jesús que no conoce, del Cristo muerto, ensangrentado en la cruz, pues ¿qué voy a impartir? La vida que hay en mí, no hay vida, entonces no puedo impartir. Si yo estoy en gloria, en vida, todo lo que está vivo crece, se multiplica. Y la gente lo ve también. El que habla por medio del Espíritu Santo, los demás se dan cuenta. Y dicen, wow, qué convicción, yo quiero eso, yo quiero sentirme así. Si estoy en apuro, yo quiero poder clamar, Jesucristo, ayúdame. Y sentir que Él viene y me salva, y me ayuda y me rescata, y me provee. Pero para eso usted tiene que estar impregnado de esto. Entonces un don que yo puedo pedir, también debe procurarlo con discernimiento. Jeremías 23:13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea, ellos estaban como adivinando. Desatinar es como quizás casi llegar al blanco, pero no. He visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, que es el diablo, cuando Elías le dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Si este es Dios, ve con él. Si Jehová es Dios, y si Baal. Entonces, él está diciendo, profetizan por Baal e hicieron errar a mi pueblo. O sea, un profeta falso te puede hacer errar. Una profecía falsa te puede cambiar el destino una vez que se declaró sobre ti. Y hay gente que dice, fui al brujo y me dijo que esto y aquello. Y se cumplió, claro, porque los brujos son un profeta de las tinieblas también. Y lo que te profetizó se cumplió, pero te hizo errar. Te dio un consejo equivocado, declaró sobre ti una palabra. Y esto también está en el pueblo de Dios. No solamente el brujo que vive allá en la montaña, sino también profetas falsos de Baal disfrazados dentro del pueblo de Dios. Entonces tiene que ser con discernimiento. Jeremías 23:21 dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces, usted ha visto cuando los profetas van a predicar en algún lado y la gente corre para que el profeta, deme la mano, profeta, deme una palabra, dígame algo. El profeta no es Dios, perdón. La profecía es el testimonio de Jesucristo. Por medio de la resurrección es que usted puede salir de cualquier atadura. Esa es la profecía más segura. No digo que usted no crea en los profetas, porque también afrentar el espíritu de profecía es... La escritura dice esto, Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hay gente a quien Dios quiere ayudar. Y el Señor quiere manifestarse con profecía para ayudarte. Pero tú los apedreas con tu incredulidad. Afrentas el espíritu de profecía. Una vez atendí a un hombre y él me decía que él no creía en la profecía. Era cristiano 30 años, como casi 30, no creía en la profecía ni en los profetas y eso fue en otro tiempo, ya no. Pero él era un cristiano fariseo y estaba en 1000 problemas. Un día tiene un sueño con una gallina y unos pollos y le plació al Señor decirme la interpretación. Era este verso. Y yo le dije, mire señor fulano, yo le voy a leer este versículo a ver qué piensa usted del sueño. No le dije todavía qué era. Le leí el verso y él me miró. De una vez el Espíritu Santo le dio la convicción. Yo quiero ayudarte, pero tú apedreas el don de profecía. Tú apedreas a los profetas. Ese hombre, delante del Señor, que no les miento, se arrodilló en el piso ese mismo momento
porque el temor de Dios vino sobre él, le pidió perdón a Dios y dijo, todo lo que tú quieras darme, yo quiero recibirlo. Todo lo que tú quieras enseñarme, yo quiero aprenderlo. Desde ese día comenzó a tener sueños de revelación, vino la profecía, empezó a salir de la iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor le quería hablar, pero él decía que los profetas no existían. Entonces, ni una manera extrema ni de otra. Si el Señor quiere, Él lo hará. Usted ora y Dios hace. Amén. Ya casi vamos a terminar. Jeremías entonces 23 dice que la gente corre hacia ellos, pero el Señor no los envió. Apocalipsis 12:11, quiero que tengan ese verso ahí porque es el verso final, pero antes de eso quiero leerles algo que en la mañana lo agregué porque dije, Dios mío, qué guerra del diablo con la resurrección. Es que ese es su argumento, por eso Pablo dice, vana es la predicación si la resurrección no existe. Miren esto, el día que crucificaron a Jesucristo, estos son los guardas de la tumba de Jesús. Ellos están hablando. Esto ha salido en películas de estas de Semana Santa. Miren lo que dice. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador. Están hablando de Jesús. Nos acordamos de aquel engañador que dijo viviendo, ya lo habían crucificado, después de 3 días resucitaré. Quiero que vean la irreverencia primero, cómo hablan de Jesús. Nosotros estábamos pensando y nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo, que él iba a resucitar. Están diciendo los guardas de la tumba. Manda pues a que asegure el sepulcro hasta el 3er día, porque igual él dijo 3 días, entonces estos dijeron, bueno, por si acaso, manda a alguien, no sea que venga a sus discípulos de noche y hurten el cuerpo y le digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo, ahí tienes un guarda, ir y asegurarlo como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Fíjense esta preocupación que ellos tenían completamente demoníaca. Mandaron a asegurar el sepulcro. ¿Por qué usted cree que los evangélicos efusivos gritan la tumba está vacía? Cristo vive. ¿Por qué? Lo dicen porque esta es la gran revelación. Que Jesucristo vive. Esto es lo que quiere decir que Él hoy puede obrar en nosotros. Y el diablo quiere asegurarse de que el mundo entero piense que Jesucristo se murió y ya. Que quedó en la cruz ensangrentado. Hasta ahí cuenta la historia. Y el guarda de seguridad es una muestra de Satanás queriendo ocultar. Miren lo que dice el engañador no vaya a ser que el cuerpo se desaparezca y entonces ahí sí lo glorifiquen como que resucitó de los muertos. Tratando de oscurecer la verdad de que Jesús está vivo. Amén. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo le vencemos al diablo? Le vencemos por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de Jesucristo. Esto es algo que Satanás no puede refutar, porque el diablo puede argumentar cosas diciendo que son mentiras, pero lo que realmente es cierto es que el Padre lo levantó de los muertos. Eso es una verdad espiritual que si usted la abraza, la retiene, pues va a poder hacer retroceder las tinieblas. Y escuche bien esto, si en algún momento de su vida está solo, no puede llamar a nadie, está completamente desprovisto, no hay ninguna forma de comunicarse y está ante un ataque demoníaco, ante algo tremendo, solo clame por el nombre de Jesucristo y comience a recitar todo lo que recuerde de Él. Jesucristo vino de un vientre virgen, caminó vivo, sanando, abriendo los ojos de los ciegos, dando audición a los que estaban sordos. Comience a declarar eso y hoy vive. Al 3er día el Padre lo resucitó de los muertos para que usted se dé cuenta cómo el diablo lo suelta. Y ahí no interviene profeta, ahí no interviene nadie. Amén. Entonces, pídale a Dios el espíritu de la profecía. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque ciertamente tú eres majestuoso. Tú eres real, Señor. Gracias porque tú enviaste a Jesucristo, Señor, pero también gracias por haberlo levantado de entre los muertos, Señor. Si hoy podemos estar aquí reunidos, Señor, si hoy podemos orar, si hoy podemos creer, si hoy podemos clamar a ti, es por esto, Señor, porque tú lo levantaste de entre los muertos, porque cuando lo invocamos, Señor, cuando hablamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, Jesucristo viene a nuestro rescate.
nos da salvación, pero también, Señor, vino a deshacer las obras del diablo. Cuando hablamos de Él, Señor, el espíritu de la profecía se revela para cada uno de nosotros. Señor, hoy te pedimos que tú soples inspiración divina sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, dando la capacidad sobrenatural. Es un regalo, es una capacidad sobrenatural, es un don de entender, Señor, los códigos, las cosas, los secretos que están guardados en el mundo espiritual para los que te aman. Señor, hoy te pedimos que nos concedas la revelación de los sueños, la comprensión de la escritura, que nos reveles más y más y más de ti, Señor. Queremos conocerte para cada día poder hacer frente a las tinieblas, Señor. Padre, hoy oro, Señor, por si alguno de los que están aquí están endeudados, Señor. Si especialmente alguno de los que hoy oyen están endeudados, Señor, yo te pido el cumplimiento de esta palabra para ellos, Señor. Que ellos presten y no pidan prestado, Señor. Que nunca estén en vergüenza, que sean la cabeza y no la cola, Señor. Que no sean los que están desprovistos, los que no tienen nada, Señor. Porque los hijos de Dios están suplidos. En el nombre de Jesús, Señor, cualquier cosa, cualquier petición profunda en el corazón de los que están aquí, de los que nos están viendo también, Señor, súplela por medio de tu palabra. Que la vida de Cristo sea impartida en la vida de cada uno de nosotros, Señor, trayendo revelación, sanidad, santidad, trayendo, Señor, los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo la capacidad sobrenatural, la inspiración y el soplo de profetizar, Señor, para hablar de ti con denuedo y que otros puedan creer, Señor, en este Dios en el que hemos creído. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor.